Me llamo Andrés y durante muchos años creí que mi vida estaba exactamente donde debía estar. Tenía 40 años cuando tomé la decisión más incomprendida de toda mi existencia. Una decisión que en ese momento parecía una locura, pero que 10 años después se convertiría en la única razón por la que hoy puedo decir, con calma y sin miedo, valió la pena. A los 40 años, yo no era infeliz. Eso es lo más curioso de todo. No estaba deprimido, no estaba desesperado, no estaba en la ruina. Tenía un trabajo estable en una empresa donde llevaba más de 15 años. Tenía un salario suficiente para pagar las cuentas, ayudar a mi familia y mantener una rutina ordenada. Desde afuera, mi vida parecía correcta, pero había algo que no se veía. Era ese silencio que aparecía cada mañana antes de salir de casa. Ese momento en el que me quedaba sentado en la cama, mirando el suelo, sin prisa, como si mi cuerpo se negara a levantarse. No era cansancio físico, era algo más profundo. Era una sensación difícil de explicar, como si cada día fuera exactamente igual al anterior y al siguiente y al siguiente. Recuerdo un martes cualquiera, el despertador sonó a las 5:30, como siempre. Me levanté, fui a la cocina, preparé café, el vapor subía lentamente y yo lo miraba como si fuera la única cosa viva en esa casa. Afuera todavía estaba oscuro. Y en ese instante, por primera vez en muchos años, me hice una pregunta que me dejó incómodo. Esto es todo. No era una pregunta dramática. Era tranquila, pero peligrosa. Ese día fui al trabajo como siempre. Saludé a los mismos compañeros, ocupé el mismo escritorio, respondí los mismos correos, pero algo había cambiado. Ya no podía ignorar esa voz en mi cabeza. Mientras trabajaba, empecé a observar a las personas a mi alrededor. Hombres de 50, 60 años, algunos más cerca del retiro que de cualquier otra cosa. Sus movimientos eran lentos, sus ojos cansados. No hablaban de sueños, hablaban de facturas, de dolores en la espalda, de cuánto faltaba para jubilarse, y por primera vez me vi reflejado en ellos. Ese fue el inicio. No renuncié al día siguiente, no fue un impulso, fue un proceso lento. Durante meses, esa incomodidad creció dentro de mí. Empecé a cuestionar todo. El trabajo, la rutina, el sentido de levantarme cada mañana para repetir lo mismo, pero también apareció el miedo, porque hay algo que nadie te dice. No es difícil saber que no eres feliz. Lo difícil es aceptar lo que eso implica. Tenía responsabilidades, tenía cuentas, tenía una vida construida sobre la estabilidad. Dejar el trabajo no era solo cambiar de rutina, era romper todo lo que había sido durante años. Recuerdo la noche en que tomé la decisión. Estaba sentado en la sala, con las luces apagadas. Solo la televisión iluminaba el espacio, pero no estaba prestando atención. Tenía un papel en la mano, mis gastos mensuales, mis ahorros, mis posibilidades. Y entonces lo entendí. Si seguía así, tal vez llegaría a los 50 con seguridad, pero sin vida. Ese fue el pensamiento que me empujó. No fue valentía, fue claridad. Renuncié un viernes, no hubo aplausos, no hubo discursos. Mi jefe me miró con sorpresa, como si no entendiera qué estaba haciendo. Algunos compañeros pensaron que estaba cometiendo un error. Otros simplemente no dijeron nada. Yo tampoco tenía todas las respuestas. El primer mes fue extraño. El segundo, más difícil. El tercero, aterrador, porque cuando dejas la rutina, te enfrentas a ti mismo sin horarios, sin estructura,
sin distracciones, y eso puede ser brutal. Hubo días en los que dudé de todo, días en los que pensé en volver, en pedir otro trabajo, en recuperar esa seguridad que había abandonado. El dinero empezó a disminuir. Las cuentas no desaparecieron solo porque yo había decidido ser feliz. Pero algo dentro de mí seguía firme. Empecé poco a poco, cosas simples, caminar sin prisa, leer, pensar, volver a hacer cosas que había abandonado hace años. Recordé que me gustaba trabajar con las manos. Empecé a reparar muebles, primero en casa, luego para vecinos, luego para conocidos. No era un gran negocio, no era estable, pero por primera vez en mucho tiempo sentía algo diferente, presencia. No estaba viviendo en automático. Pasaron los años, no fueron fáciles. Hubo momentos de incertidumbre, momentos en los que tuve que ajustar gastos, renunciar a comodidades, aprender a vivir con menos. Pero también hubo algo que creció lentamente, una sensación de libertad que no conocía. A los 45 años ya no era el mismo hombre que había renunciado. Había aprendido a vivir con menos miedo, a confiar más en el presente, a entender que la estabilidad no siempre significa tranquilidad y que el riesgo no siempre significa peligro. Pero la verdadera transformación llegó a los 50. Esa mañana la recuerdo perfectamente. No había despertador, no había prisa. Me levanté cuando el cuerpo quiso, caminé hasta la ventana y vi el sol entrar lentamente. Preparé café, igual que hacía años atrás, pero esta vez no había silencio incómodo. Había calma, me senté y sin darme cuenta sonreí. No porque tuviera mucho dinero, no porque mi vida fuera perfecta, sino porque por primera vez sentía que estaba exactamente donde quería estar. Había cambiado algo invisible. El tiempo. Antes, el tiempo era algo que se escapaba entre rutinas, obligaciones y cansancio. Ahora, el tiempo era mío. Podía decidir qué hacer con él. Podía vivirlo, no solo sobrevivirlo. Ese fue el verdadero logro. Muchos piensan que dejé el trabajo para ser feliz, pero no fue así de simple. Dejé el trabajo para recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, la conexión con mi propia vida. Porque la felicidad no es una emoción constante, no es estar bien todos los días, es algo más silencioso, es despertarte sin sentir que estás huyendo de tu propia existencia. Hoy tengo más de 60 años, mi cuerpo ya no es el mismo, hay dolores que antes no existían, hay días más lentos, pero hay algo que no cambiaría por nada, la paz de saber que no esperé hasta el final para vivir. A veces me preguntan si me arrepiento, siempre respondo lo mismo. Sí, me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque el mayor error no es tomar una decisión arriesgada. El mayor error es vivir una vida entera sintiendo que algo no está bien y aún así no hacer nada. Si estás cerca de los 40 o ya pasaste por ahí, tal vez entiendas lo que digo. No se trata de dejar tu trabajo mañana. No se trata de abandonar todo sin pensar. Se trata de una pregunta, una sola, la misma que me hice aquella mañana, en silencio, con el café en la mano. ¿Esto es todo? Si la respuesta te incomoda, entonces no la ignores, porque el tiempo no espera y a veces la decisión más difícil es la única que puede devolverte la vida.